Cuando Dios hizo el mundo, hizo todas las cosas hermosas. Las primeras personas eran felices, pero ahora muchas cosas no son hermosas. Muchas personas son con frecuencia infelices. Hoy en el día, en el mundo hay mentiras. En el mundo hay robos, guerras, odio, hay enfermedad, hay tristeza, hay muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué sucedió? La respuesta es muy sencilla. Un enemigo trajo el pecado al mundo. El pecado arruinó el hermoso mundo creado por Dios. ¿Quién es el enemigo? Satanás. También es llamado el diablo. Satanás odia a Dios. Satanás, nos odia también. Él odia a todo el mundo. Vamos a saber quién es nuestro enemigo. Estamos en la serie explorando la palabra de Dios, explorando la Biblia. Y en esta lección vamos a responder a esta pregunta: ¿quién es nuestro enemigo? En la Biblia aprendemos que Satanás fue creado como un hermoso ángel llamado Lucifer. Él era el ángel más sabio, él era el más hermoso, él era el más poderoso de todos los ángeles que Dios había creado. Durante algún tiempo después de haber sido creado, Lucifer amó a Dios y le obedeció perfectamente. El problema viene que el orgullo entró en su corazón y pecó contra Dios. Lucifer pensó que no había nadie tan hermoso como él, nadie tan sabio, nadie tan poderoso, nadie tan grande como él. Por lo tanto, decidió que él podría ser Dios. ¿Y qué hizo? Se rebeló contra su creador y dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ahí levantaré mi trono. Esto lo dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 14, versículo 13. Desde ese momento el corazón de Lucifer cambió. Un gran cambio sucedió en el corazón de Lucifer cuando pecó. Antes había amado a Dios y había querido obedecerle, pero después que se rebeló, él se amaba a sí mismo y quería hacer su propia voluntad. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, su nombre cambió a Satanás. Él fue el primer ángel que se rebeló contra Dios, pero muchos otros ángeles le siguieron en su rebelión. A estos ángeles se les dice ángeles caídos o demonios. Los ángeles que siguieron siendo fieles a Dios son llamados ángeles santos. Satanás y sus ángeles caídos fueron echados del cielo, pero establecieron un reino para pelear contra Dios y su reino. Desde entonces han existido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Qué sucede ahora? Que Satanás decide engañar a Eva. Como Satanás odia a Dios, quería lograr que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Quería que se rebelaran contra Dios como lo había hecho él. Pero ¿cómo podría Satanás lograr que Adán y Eva desobedecieran a Dios? Lo hizo engañando a Eva. Satanás se acercó a Eva en la forma de una serpiente y le dijo: ¿así que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Eva dijo que Dios le había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo hacían, ellos morirían. Engañar a una persona quiere decir hacerle creer algo que no es cierto. Y no estamos hablando de política, pero también esto se puede aplicar a la política. Porque hay muchos políticos que engañan a personas. Te hacen creer algo que no es cierto. Los medios de comunicación también. Hay medios de comunicación aquí en España y en todo el mundo que te hacen creer algo que no es cierto. Y nosotros ya nos posicionamos porque lo ha dicho este medio de comunicación. Como lo ha dicho este medio de comunicación, es real. Esa es la verdad. Cuidado. ¿Por qué Satanás engaña a las personas? Él las engaña para hacer que las personas pequen. Les miente
y les convence que desobedezcan a Dios y hagan cosas malas. Eso fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Él engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Satanás le dijo una mentira a Eva para engañarla. Satanás le dijo: ciertamente no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás engañó a Eva haciéndole pensar que sería bueno para ellos si comieran de ese fruto. Eva creyó la mentira de Satanás. Ella tomó del fruto y lo comió, y luego le dio a comer del mismo fruto a Adán, y él lo comió también. Eva fue engañada por Satanás, pero Adán no fue engañado. Eva no engañó a Adán. Adán decidió desobedecer a Dios. Adán y Eva ahora eran pecadores. Ellos ahora tenían pecado en sus corazones. Y cuando Dios bajó esa tarde para caminar y hablar con ellos, Adán y Eva se escondieron de Dios. Ellos tenían miedo de él porque sabían que habían hecho mal. Y esta es una lección que nosotros también podemos aprender. Cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, lo que hacemos es escondernos, es intentar tapar el pecado. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva. La desobediencia de Adán y Eva introdujo pecado y muerte al mundo. Ellos tuvieron que dejar el hermoso huerto del Edén. Ya no podían vivir con Dios, pero Dios todavía los amaba. Dios les prometió que un día enviaría un Salvador al mundo, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Podemos decir claramente en esta lección que Satanás es el gran engañador. Desde el huerto de Edén, Satanás ha estado engañando a las personas con sus mentiras. Satanás engaña a las personas y les hace creer que la Biblia no es en realidad la palabra de Dios. Engaña a las personas haciéndoles creer que no serán castigadas por su pecado. Satanás engaña a las personas haciéndoles creer que pueden ser salvas de cualquier forma, sin tener que confiar en Jesús como su Salvador. La Biblia dice claramente que no hay otra manera de ser salvo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Cómo nos engaña Satanás? Hoy en día Satanás nos engaña haciéndonos creer que el pecado es divertido y que no hay consecuencias. Satanás te dice hoy: vive para el presente, haz lo que quieras hacer. Si te hace sentir bien, hazlo. Esa es la forma de ser feliz. Pero el pecado no te hará feliz. Siempre hay malas consecuencias como resultado del pecado. Y Adán y Eva escucharon a Satanás. Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Los hizo felices? No, de ningún modo. Su desobediencia trajo pecado, trajo tristeza, trajo enfermedad, trajo muerte al mundo. Satanás engaña a los niños. Satanás engaña a los jóvenes para que se rebelen contra sus padres y maestros. Hay un montón de leyes que están sacando los diferentes gobiernos diabólicos, gobiernos dirigidos por Satanás. Ahora cualquier niño, cualquier joven puede denunciar a su padre, a su madre, si les castiga, si les disciplina, si les da a lo mejor un azote por haber hecho las cosas mal. Ahora hay leyes que se están permitiendo que los hijos pueden denunciar a sus padres si sus padres les prohíben que ellos se cambien de sexo. Hoy los hijos pueden denunciar a sus padres si sus padres no les permiten que ellos puedan tener relaciones sexuales siendo menores de edad con otras personas. Estas son leyes que están permitiendo ciertos gobiernos satánicos. España parece ser el país de los experimentos. Si funcionan en España, lo llevamos a todo el mundo. España es un coladero de leyes que van en contra de la familia, que atacan directamente a los jóvenes. Satanás engaña a los jóvenes, engaña a los niños para que desobedezcan, para que se rebelen contra sus padres y maestros. Satanás se rebeló en contra de Dios y le gusta ver que los niños se rebelen y sean desobedientes a sus padres y maestros.
En mi época, no hace mucho, yo cuando iba al instituto, había un respeto al profesor increíble. Yo tenía al profesor, no como un dios, no voy a decir eso, pero lo tenía en alta estima. Para mí lo que decía el profesor lo tenía que tomar como algo serio. Hoy en día un joven se rebela contra el profesor, incluso le puede pegar. ¿Cuántos vídeos estamos viendo en internet de alumnos que pegan a los profesores porque el profesor les ha suspendido porque no han hecho bien las tareas? Han suspendido los exámenes y ese joven se ha levantado y le ha pegado al profesor. Y curiosamente, un joven de la clase lo estaba grabando. Hoy está de moda que los jóvenes cojan el teléfono móvil y no tan jóvenes y graben a personas atacando a otras personas. Hemos visto jóvenes grabando a otros pegando a otros jóvenes. Y ese joven que está grabando, en vez de dejar el móvil y ayudar a esa persona, en vez de separar, lo que hace es grabar y luego lo sube a internet para conseguir visitas, para conseguir me gustas. Hoy en día, los medios de comunicación te meten una noticia falsa, te adulteran una noticia, te la suben a internet para que ellos tengan el clickbait, para que tú puedas acceder a esa noticia y le puedas dar ingresos. Hay medios de comunicación que meten noticias falsas para que tú le des al me gusta, para que tú le des al retweet, para que tú comentes, para que esa noticia, ese usuario, ese medio de comunicación sea tendencia. Y luego es falso, y luego es mentira. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Rebeldía, engaños, mentiras, todo esto lo quiere Satanás. Satanás engaña a las personas para que usen drogas, alcohol y tabaco. Les hace pensar que eso les va a ayudar a conseguir amigos y disfrutar la vida, pero es un pecado usar algo en tu cuerpo que te va a dañar o te va a destruir. ¿Por qué lo hace Satanás? Porque si tú pecas, si tú te drogas, si tú te excedes con el tabaco, con el alcohol, al final vas a tener un accidente, al final vas a morir y no vas a tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Destruir la relación del hombre con Dios. ¿Cómo lo hace también Satanás? A través de la ciencia humanista. Ahora hay países diciendo, de hecho la NASA ha dicho que es posible que haya vida en otros planetas. ¿Para qué? Para que tú no creas en Dios, para que tú pienses de que hay extraterrestres, para que pienses que hay vida en otros planetas, para desviar tu fe de Dios, para que tú no tengas una relación personal con Dios. Esa es la ciencia humanista. Pero hay otra ciencia que proviene de lo alto. De hecho, Dios derramó ciencia, entendimiento, sabiduría sobre los que crearon el arca. Sobre ellos Dios derrama ciencia. Esa es la ciencia que Dios derrama. Esa es la ciencia que nosotros debemos anhelar. Esa es la sabiduría que tenemos que anhelar. No la humanista, no la terrenal. La ciencia que proviene de Dios. Y Dios utiliza a muchos científicos que hacen el bien, pero hay otros científicos que son utilizados por Satanás para desviar a la humanidad de Dios. Satanás engaña a las personas para que hagan este tipo de cosas, para que se droguen, para que se excedan con el alcohol, con el tabaco. ¿Y esto dónde lo puedes ver? En los jóvenes, en la juventud. Los viernes a las 10 de la noche o un sábado. Un grupo de jóvenes emborrachados, con exceso de drogas, cogen el vehículo, el coche y se matan. Eso es lo que quiere Satanás. Esos jóvenes no han podido tener un encuentro personal. ¿Por qué? Porque Satanás les ha engañado con drogas, alcohol y tabaco. Satanás hace pensar que eso les va a ayudar a conseguir amigos, fama, prestigio. Va a hacer que disfruten la vida, pero todo lo contrario. Estás utilizando tu cuerpo y al final eso te va a dañar o destruir. Lo hemos mencionado en infinidad de ocasiones a través de Radio Solidaria. Las consecuencias de la persona que se excede con el alcohol o con el tabaco es que en unos años, aunque tú te conviertas a Dios, es posible que las consecuencias de ese pecado, de ese exceso de drogas, alcohol y tabaco hagan que te detecten un cáncer en el hígado, cáncer de pulmón o alguna otra enfermedad. Esas son las consecuencias del pecado. Pues Satanás quiere engañarte para poder destruirte.
Y la Biblia nos advierte que debemos tener cuidado porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. ¿Cómo podemos evitar que nos engañe Satanás? Esta es la pregunta. Y te voy a dar la respuesta apoyándome en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos evitar que Satanás nos engañe? Muy fácil. Podemos hacerlo al conocer y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Cuando Satanás nos tienta a hacer algo malo, está tratando de hacer que pequemos. No es pecado el ser tentado. Incluso Jesús fue tentado, pero él nunca pecó. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Las cosas con las que Satanás nos tienta pueden parecer buenas, pero no son buenas. Cualquier cosa que venga de Satanás no es buena. Toda cosa buena viene de Dios. Y la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, de Dios. Esto lo dice Santiago en su carta, capítulo 1, verso 17. De esta manera podemos evitar que Satanás nos engañe. Jesús, ¿cómo venció la tentación? Acudiendo a la palabra de Dios, recordándole a Satanás lo que dice la palabra de Dios. Escrito está. Y ese es un consejo para ti y para mí. Cuando venga Satanás a tentarte, refúgiate, acude a la palabra de Dios. Escrito está. Los espíritus malos o demonios de Satanás son reales. No tengas nada que ver con libros, con tarjetas intercambiables de juegos, con juegos electrónicos, con películas, con programas de televisión acerca de brujas, hechiceros, seres espirituales. Apártate de eso. No abras puertas a Satanás. Dios nos dice que nos mantengamos alejados de los adivinadores y de todos aquellos que tratan de obtener información del reino de las tinieblas. Cuidado que la curiosidad mata. La curiosidad por saber lo oculto te puede matar espiritualmente, hasta físicamente. La Biblia nos dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, del reino de Satanás. Este versículo nos dice que toda cosa buena viene de Dios. Si algo no viene de Dios, no es bueno. No importa lo bueno que parezca. Tú puedes evitar ser engañado al conocer y obedecer lo que Dios dice en la Biblia. Cuando tú estás o estés pensando si deberías o no hacer tal o cual cosa, pregúntate a ti mismo, ¿es esto agradable a los ojos de Dios? Si tú piensas que a Dios no le gustaría verte haciéndolo, no lo hagas. Quizás te preguntes, ¿qué le va a suceder a Satanás? La Biblia nos dice que un día Satanás y todos los que le siguen serán echados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, siempre. Todos los que no reciben al Señor Jesús como Salvador, aunque suene duro, serán lanzados al lago de fuego. Satanás quiere que tú le acompañes. Satanás por todos los medios está tentando, está haciendo caer a los jóvenes para que ellos no puedan tener la oportunidad de conocer a Dios. Analiza cómo está tu vida. Y si estás en pecado, vuélvete a Dios. Si yo estoy en pecado, tengo que volverme a Dios, porque eso es lo que quiere Satanás. El pecado nos aleja, nos separa de Dios, destruye nuestra relación con Dios. Y Satanás viene a eso, viene a matar, viene a robar, viene a destruir. Satanás quiere que peques para que no puedas ser salvo. ¿Qué harás tú? Si has pecado, ¿qué vas a hacer ahora?